Hola, bienvenidos a Maficun. Hoy vamos a resolver un problema de movimiento circular uniforme. Es decir, objetos que se mueven con una trayectoria circular y lo hacen a velocidad constante. En nuestra vida tenemos muchas cosas que se mueven con este tipo de movimiento, como por ejemplo el plato de un microondas o las agujas de un reloj, las cuales giran siempre a la misma velocidad. Unos segundos y empezamos. Bueno, ya estamos aquí. El problema que tenemos es el siguiente. Tenemos un reloj que marca las 12 en punto. Es decir, tenemos la aguja de los minutos y la aguja de las horas, una encima de la otra. Y el problema lo que nos dice es cuánto tiempo tiene que transcurrir para que vuelvan a estar una sobre la otra. ¿De acuerdo? Entonces, ante este problema, lo que debemos hacer es lo siguiente. En primer lugar, debemos encontrar la ecuación del movimiento de cada aguja, de la de los minutos y la de las horas. La ecuación del movimiento de un movimiento circular uniforme tiene esta función. Este sería el ángulo final, esto sería la velocidad angular, el tiempo transcurrido y el ángulo inicial. Fijaros que en nuestro problema, el punto de donde salen ambas agujas, es decir, el ángulo inicial, consideramos que es 0. Y además consideramos que empezamos a contar el tiempo justo en el segundo 0. Por lo tanto, si escribimos la ecuación para ambas agujas, vamos a empezar, por ejemplo, con la aguja de los minutos, el minutero, ¿vale? Fijaos que haremos el ángulo girado para el minutero será igual a la velocidad angular del minutero por, aquí podemos poner tiempo, ya que incremento de t, como t sub 0 es 0, podemos poner directamente una t. Y luego, más phi sub 0, pero phi sub 0 hemos quedado que vale 0, por lo tanto lo podemos quitar y nos quedará simplemente esta expresión. Fijaos que esta sería la ecuación del minutero, pero ¿qué nos ocurre? Que no conocemos la velocidad angular de la aguja de los minutos, pero la podemos calcular. Fijaros, la velocidad angular de la aguja de los minutos será el ángulo que haya girado dividido entre el tiempo que haya tardado en girarlo, ¿de acuerdo? Y ahora tendríamos que recordar cómo funciona un reloj. La aguja de los minutos, si dejamos que dé una vuelta entera, ¿de acuerdo? ¿Qué ángulo habrá girado si hace una vuelta completa? El ángulo que habrá girado será 2π radianes, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto tiempo tarda la aguja de los minutos en dar una vuelta entera? La aguja de los minutos tarda una hora. Una hora, lo vamos a expresar en segundos, son 3600 segundos. Por lo tanto, ya podemos calcular la velocidad angular de la aguja de los minutos, que será 2 por pi dividido entre 3600 segundos. Esto me da 1,74 por 10 a la menos 3. 1,74 por 10 elevado a la menos 3 radianes partido por segundo. Vale, como ya tenemos la velocidad angular, podemos sustituirla aquí y obtendremos la ecuación del movimiento de la aguja de los minutos. Sería esto, 1,74 por 10 elevado a la menos 3 por el tiempo. Vale, ya tenemos nuestra ecuación para la aguja de los minutos. Ahora hay que hacer exactamente lo mismo para la aguja de las horas. Fijaos que primero debemos calcular cuál es la velocidad angular de la aguja de las horas. El procedimiento es el mismo, el ángulo girado entre el tiempo. ¿Sí? Cuando la aguja de las horas haya hecho una vuelta completa, habrá recorrido 2π radianes. ¿Y cuánto tiempo habrá tardado la aguja de las horas en dar una vuelta completa? Fijaros que la aguja de las horas habrá tardado 12 horas. ¿Sí? 12 horas deberíamos expresarlo para que sean en las mismas unidades, pasar las horas a segundos. Entonces recordad que una hora son 3600 segundos. Si hacemos este cambio, obtendremos la velocidad angular en radianes por segundo, que será 2π dividido entre 12 y dividido entre 3600.
Esto nos da una velocidad angular de 1,45 por 10 a la menos 4. Como podéis ver, la velocidad angular de la aguja de las horas es más pequeña que la de los minutos, puesto que va más lentamente. Entonces escribimos la ecuación para la aguja de las horas, que sería la velocidad angular de la aguja de las horas por el tiempo. Entonces nos quedaría así. El ángulo girado sería 1,45 por 10 elevado a la menos 4t. Vale, y ahora ya tenemos las ecuaciones del movimiento de ambas agujas, la de los minutos y la de las horas. ¿Y ahora cómo podemos resolver el problema? Pues fijaros, cuando nos dicen cuándo se volverán a encontrar las dos agujas, ¿no? Entonces, la aguja de los minutos, que es la aguja grande, va más rápido, habrá hecho una vuelta completa y cuando se encuentre con la aguja de las horas, recorrerá 2pi más el ángulo que ha recorrido la aguja de las horas. Por lo tanto, el planteamiento que podemos hacer es el siguiente. Podemos decir, si el ángulo que ha recorrido la aguja de los minutos, que es más grande, porque va más rápido, si el ángulo que ha recorrido la aguja de los minutos le restamos el ángulo que ha recorrido la aguja de las horas, eso tiene que ser igual a 2pi. ¿De acuerdo? Esto es así porque la aguja de los minutos habrá hecho una vuelta entera más el ángulo que necesita para alcanzar a la otra aguja. Entonces, al hacer este planteamiento, lo único que tenemos que hacer ahora es, donde pone el ángulo de los minutos, sustituirlo por la expresión que hemos calculado antes. Por lo tanto, aquí tendremos 1,74 por 10 elevado a la menos 3t, habrá que restarle la expresión de las horas, que es esta de aquí. 1,45 por 10 elevado a la menos 4t. Y esto tenemos que ser igual a 2pi. Bueno, pues restamos estas dos y despejamos el tiempo. Vamos a despejar esto, a ver. 1,74 por 10 elevado a la menos 3. Le restamos 1,45 por 10 elevado a la menos 4 y me da 1,59 por 10 elevado a la menos 3t. Eso tiene que ser igual a 2pi. Despejamos el tiempo y nos queda 2pi entre 1,59 por 10 a la menos 3. Y por fin vamos a encontrar la solución, que sería 2 por pi entre 1,59. Esto me da 3.939,3 segundos. Vale. ¿Y esto cuánto es en horas? Si lo pasáis a horas, 3.939,3, si lo pasáis a horas, 3.600 segundos, una hora. Esto me da un tiempo en horas de 1,09 horas. 1,09 horas. Es decir, en realidad, para que esto ocurra, tendría que pasar este tiempo. Tendría que pasar más de una hora para que volvieran a encontrarse. De hecho, si lo pasáis el resto a minutos, podríais saber las horas y los minutos. Podemos hacer así, sería una hora y la diferencia, si lo restáis una hora, nos quedaría por 60, nos quedarían exactamente una hora, 5 minutos. Si ahora restamos a esto los minutos y lo volvemos a multiplicar por 60 y 39 segundos. Este sería el resultado de una forma más precisa, ¿de acuerdo? Fijaos que podéis haber pensado, antes de hacer el problema, que bueno, cuando fuesen la 1 y 5 se volverían a encontrar. Pero en realidad la aguja de las horas ya no estaría exactamente sobre el punto 5 minutos, sino que se habrá desplazado un poco. Por lo tanto, la hora exacta sería 1 hora, 5 minutos y 39 segundos. Bueno, esto es todo. Espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente problema. Saludos.